Hola, ¿qué tal? La diabetes mellitus de tipo 2 es un trastorno metabólico caracterizado por una cantidad excesiva de glucosa en la sangre, ya sea porque el cuerpo no reacciona a la insulina, una hormona, o porque el páncreas no genera la suficiente. Este tipo de diabetes supone el 90% de todos los casos. No hace mucho, la obesidad, la hipertensión, el colesterol alto, los altos niveles de glucosa e insulina en sangre, así como los problemas de cicatrización o la neuropatía periférica solo se consideraban síntomas de la diabetes. Hoy tienden a considerarse cada uno de estos síntomas como enfermedades y por lo tanto tienden a tratarse con su correspondiente medicación. El caso es que la diabetes mellitus de tipo 2 es en gran parte el resultado de un exceso de peso corporal y de la inactividad física. De hecho, ciertas alteraciones en el organismo, como la obesidad, impiden que la insulina realice bien su cometido, lo que se conoce como resistencia a la insulina. Esto significa que existe la posibilidad de prevenir e incluso revertir la enfermedad, a pesar de que hoy por hoy se tiende a considerar crónica, mediante un buen control del peso y de la actividad física. De hecho, para prevenirla se recomienda conseguir y mantener un peso saludable, tener una actividad física moderada durante al menos media hora casi todos los días, seguir una pauta de alimentación sana, como la mediterránea, y evitar el tabaco. Vamos a conocer más de cerca esta enfermedad. La insulina que produce el páncreas es necesaria para llevar la glucosa de la sangre a las células donde se almacena para usarla posteriormente como fuente de energía. En la diabetes mellitus de tipo 2, las células del tejido graso del hígado y de los músculos no responden correctamente a la insulina, por lo que la glucosa permanece en gran medida en la sangre. Se estima que 4 de cada 5 casos pueden atribuirse a la combinación de sedentarismo y sobrepeso u obesidad, pero los genes también juegan un papel importante. También hay otros factores que contribuyen a su aparición, como son el tabaquismo, la hipertensión arterial, tomar corticoides o la alimentación poco saludable. Esta enfermedad puede evolucionar durante mucho tiempo, sin dar síntomas. Esto implica que se puede diagnosticar varios años tras su comienzo a propósito de las complicaciones a las que da lugar. Solo cuando el azúcar está muy alto o bien hay una infección que lo hace subir de repente, pueden aparecer los síntomas. Mucha sed, boca seca, muchas ganas de orinar, visión borrosa, infecciones respiratorias del tracto urinario o de la piel que no remiten fácilmente, cansancio y pérdida de peso. El estrechamiento de los vasos sanguíneos pequeños da lugar a complicaciones microvasculares y la limitación en el aporte de sangre da lugar a neuropatías, daños en los nervios que causan dolor, picor y pérdida de sensibilidad, lo que puede dar lugar a heridas y úlceras en los pies, a retinopatía, que dificulta la visión, especialmente por la noche o aumenta la sensibilidad a la luz, y a fallo renal. Por su parte, las complicaciones macrovasculares en vasos mayores hacen más probables los accidentes cerebrovasculares o ictus, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad vascular periférica. Sin embargo, el diagnóstico se establece con unas medidas del nivel de azúcar en sangre. Y hasta aquí por hoy. En el próximo vídeo veremos qué hacer ante un diagnóstico de diabetes. Muchas gracias.